Los ojos de Wall Street estaban colocados en los anuncios de la Fed que iban a hacer sobre la subida de los tipos de interés. Y luego de que se anunciara que se iban a subir los tipos de interés en un 0.25%, el mercado se lo tomó de maravilla porque de esta forma estaban descontando que este año la inflación se iba a caer. El efecto combinado de un gran entusiasmo dentro de la bolsa de valores generó lo que se conoce como FOMO, Fears of Miss Out, o el miedo de quedar afuera de estas ganancias. Porque como podemos ver, el S&P 500, que es el índice de referencia en Estados Unidos, subió un 7.3%. Esto vendría a representar uno de los mejores eneros que hemos tenido en toda la historia de la bolsa, situándose en la posición 8. Pero realmente las cosas están yendo tan bien como para que exista tanto entusiasmo dentro de la bolsa. Desde mi punto de vista, hay muchos gráficos que tenemos que analizar para entender realmente la situación que está ocurriendo. Y estos gráficos seguramente te van a impactar mucho y vamos a llegar a una buena conclusión. Así que el objetivo de este video es poder determinar si realmente estamos en el inicio de un rally alcista durante todo 2023 o por el contrario estamos a las puertas de una recesión. Sin más que decir, vamos con este video. Esta lista de acciones nos muestra los claros perdedores que hubieron en 2022 y también los ganadores que ocurrieron en enero de este año 2023. Podemos ver que hay muchas acciones que se repiten en ambas listas y esto se debe a que son acciones de baja calidad fundamental. En otras palabras, son acciones que no generan ganancias, no tienen free cash flow positivo, no están generando rentabilidades reales dentro del mercado, no tienen ningún tipo de deuda controlada, tienen baja liquidez, etc. Pero sí, en enero estas acciones fueron las principales ganadoras, pero es porque están dentro del foco de los inversores especuladores que les gusta hacer dinero fácil. Y aquí es donde se genera el FOMO. Como hay muchos inversores que tienen FOMO o miedo de quedar afuera dentro de estas acciones, esto produce un precio hacia la alza. Pero un precio hacia la alza genera un efecto también sumamente importante y es el short squeeze. Recordemos que este término se refiere a todas estas instituciones financieras grandes que existen dentro del mercado que tienen posiciones colocadas en corto. Es decir, están apostando a la caída de estas acciones. Las instituciones financieras que venden en corto ganan dinero si las acciones están cayendo. Pero si llega un punto donde las acciones empiezan a subir debido al FOMO, esto va a generar que estas instituciones tengan que vender estas acciones. O por el contrario, como las tienen colocadas en venta, lo que tienen que hacer es recomprar acciones. Y esto genera una compra forzada de las acciones que lo que hace es elevar aún más el precio. Así que ten cuidado con todas las trampas de valor que nosotros podemos encontrar en este momento dentro de la bolsa y sobre todo cuídate de la especulación. Durante la llamada, Powell dijo que el proceso deflacionario ha iniciado y que este año no va a haber una recesión. Por lo tanto, no va a haber razón por la cual bajar los tipos de interés. Este gráfico que vemos aquí son los 30-day Fund Rates. Y este es un instrumento financiero que se opera de manera como un futuro o una opción. Y su función básicamente es generar un tipo de cobertura sobre la subida o bajada de los tipos de interés al corto plazo. Y como pueden ver, está en caída, lo que quiere decir que los inversores no le creen al discurso que dio Jerome Powell. En otras palabras, el mercado cree que este año sí se van a bajar los tipos de interés y yo como analista de inversiones considero que esto va a ser así. Y la razón por la cual yo considero que esto es cierto es una sencilla razón: la deuda masiva que tiene Estados Unidos. En este gráfico podemos ver cómo históricamente Estados Unidos ha usado a su favor la venta de letras del tesoro a la Reserva Federal para poder aumentar la masa monetaria y así incentivar a la economía. Cuando existen periodos de recesión o de bajo crecimiento económico, lo que hace la Reserva Federal es empezar a imprimir dinero para que el gobierno lo pueda utilizar. De esta manera lo utilizan en el gasto público para incentivar o, mejor dicho, generar empleos. El problema de esta práctica obviamente es que desencadena mucha inflación y esto lo podemos ver porque se emitió mucha masa monetaria en 2020 por la pandemia del COVID y ahora en 2022 tuvimos que pagar los platos rotos con una elevada inflación. El dilema está en que si todo este año se siguen subiendo los tipos de interés, esto va a generar que la deuda de Estados Unidos tenga que pagar intereses mayores. ¿Por qué? Porque los tipos de interés están subiendo. En otras palabras, Estados Unidos pudiera presentar la posibilidad de no hacer frente al pago de sus deudas, cayendo en un default financiero. Pero históricamente a Estados Unidos nunca le ha pasado esto, siempre ha cumplido con el pago de sus deudas. Por lo tanto, se les ha otorgado el título a que las letras del tesoro son conocidos como los activos libres de riesgo. Lo que sí pudiera pasar es que entidades de rating de deuda, como lo pueden ser el S&P 500 Global, les colocara una calificación menor.
Por lo tanto, al ser letras del tesoro o bonos más riesgosos, tendrán que pagar más intereses. Si este escenario ocurre, les adelanto de ya que sería catastrófico para el mercado de valores. Si el techo de la deuda en Estados Unidos no se sube, esto va a generar desempleos masivos, debido a que el gasto público es uno de los motores principales que mueve la economía en Estados Unidos. Hagamos el siguiente ejercicio. Imagínense que se corta el gasto público. Esto va a generar que una autopista que esté en construcción tenga que ser parado de inmediato. Por lo tanto, van a haber miles o cientos de obreros que se van a quedar sin empleo. De esta manera ya tendríamos las puertas abiertas para un escenario catastrófico. Tendríamos una inflación alta, tendríamos desempleo y tendría que ser obligado a bajar los tipos de interés. Si se bajan los tipos de interés, la inflación seguía agudizándose, pero con el desempleo a unos niveles altos, esto lo que generaría sería una recesión fuerte. Algo de lo que se llena la boca Estados Unidos es que tiene el desempleo en sus niveles históricos más bajos. Pero el gobierno es experto en manipular estos datos para que se vean de forma legal y hacernos creer que las cosas no están tan mal. Como pueden ver en este cuadro, el porcentaje de desempleo que vemos actualmente deja por fuera muchos datos. La tasa real de desempleo U6, como se le conoce, incluye a los trabajadores subempleados, marginados y desalentados. Por lo general es mucho más alta que la tasa de desempleo U3. Si utilizáramos todos los datos que necesitamos para calcular el desempleo real, tuviéramos que estar un 50% mayor al desempleo que anuncian en las noticias. Pero la pregunta que nos hacemos todos es: Carlos, ¿cuándo va a iniciar realmente esta recesión? No tenemos datos hasta el momento para creer que la inflación se saldrá de control, así que por ahí no vendría la recesión. El techo de la deuda históricamente siempre se ha subido. Desde 1950 se ha subido 83 veces este techo de la deuda, así que por ahí tampoco vendríamos a ver una recesión. Al subir el techo de la deuda, entonces tranquilamente pudiera seguir emitiéndose gasto público y generando empleo, así que la tasa de desempleo que siga subiendo no sería un factor para la recesión. Donde realmente pudiera estar el inicio de una recesión es en la caída del consumo de las personas. En este gráfico podemos ver cómo la deuda por tarjetas de crédito ha llegado hasta un 19%. Esta es la tasa más alta registrada con datos que se remontan a 1995. En otras palabras, puede llegar un punto en el que utilizar el crédito no sea viable para las personas, de tal manera que tengan que disminuir el consumo. Si disminuye el consumo, entonces las empresas van a ganar menos dinero. Si las empresas ganan menos dinero, esto va a generar que exista una ola de despidos mayores a las que ya hemos visto en el sector tecnológico. En conclusión, podemos decir que la economía de Estados Unidos no está tan bien como nos los quieren pintar las noticias. Hay factores muy importantes que se tienen que resolver, que son los que hablamos durante todo este video. Todo apunta a que va a ocurrir un aterrizaje suave en la economía de Estados Unidos. No hay ningún indicador que nos diga que todo está perdido. Lo primero que tienen que enfocarse es en hacer disminuir la inflación y luego subir el techo de la deuda, para que de esta manera este año puedan bajar los tipos de interés. Si bajan los tipos de interés, entonces que Estados Unidos caiga en un default financiero ya sería un escenario totalmente improbable. Espero que te haya gustado este video, te haya sido muy informativo y te hayas llenado de muy buena información. Si fue así, recuerda suscribirte, dejarme like y un comentario. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.